Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra sesión sincrónica número 3, si no estoy mal, de nuestra asignatura Procesamiento de la Información. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando a lo largo de este curso. Y para el día de hoy, de acuerdo a lo informado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 3, como ya lo he informado, en este caso correspondiente a el contenido del módulo número 2. Tal vez alguno de ustedes se pregunte por qué razón nosotros ya estamos desarrollando en este momento sesiones correspondientes al segundo módulo si el mismo todavía no ha iniciado su desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El inicio del segundo módulo del curso más o menos debería estar alrededor de la siguiente semana, un poco después del 1 de diciembre, teniendo en cuenta que ustedes más o menos finalizan eh, su ejercicio em, académico el 2 de enero, ¿no? Más o menos con un mes de diferencia debería darse inicio el segundo módulo académico, módulo temático. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Realmente, pues, el acompañamiento que ustedes van a tener por parte de sus docentes en las diferentes asignaturas, no hablo solamente de esta asignatura, sino de todas las asignaturas que ustedes en este momento pues están desarrollando, están cursando, ese acompañamiento va hasta el día 23 de diciembre, ¿vale? Entonces, más o menos, el desarrollo de las asignaturas con acompañamiento de sus docentes no hasta ese 2 de enero, sino hasta el 23. De cierta manera, ustedes a partir del 23, entre el 23 y el 2 de enero, realmente ustedes van a estar desarrollando su evaluación acumulativa del curso, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese plazo de esas fechas, em, estarán ustedes ya simplemente presentando su evaluación final y verificando sus notas definitivas del curso, ¿vale? Entonces, sencillamente la observación, la recomendación que se realiza por parte de la universidad es tal vez adelantar un poco el desarrollo de estas sesiones del módulo 2 para que en efecto se puedan desarrollar y no que nosotros estemos por allí a finales del mes de diciembre o a mediados incluso del mes de diciembre corriendo un poco para poder dar cumplimiento a esos tiempos de desarrollo de esas diferentes actividades, ¿vale? Entonces, mis estimados estudiosos, vamos a iniciar el desarrollo de esta segunda sesión sincrónica. Permítame, por favor, un minuto mientras yo verifico aquí un material correspondiente al desarrollo de nuestra asignatura. Bien, continuemos. Entonces, el objetivo de esta sesión sincrónica número 3 será hablar un poco sobre algunos conceptos que están asociados al módulo número 2, ¿vale? Para ello tenemos el desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el contenido del módulo, cómo está compuesto el módulo, qué temáticas trabajan, cuáles son las actividades por desarrollar. Vamos a recordar nuevamente las fechas de presentación de actividades, algo que ha quedado muy claro a lo largo de estos diferentes encuentros sincrónicos, aunque se han presentado algunos inconvenientes en esta primera actividad, ¿no? Aunque sé o soy consciente que tal vez muchos de los estudiosos finalmente ya no vayan a desarrollar el curso, ¿vale? Porque creo que lo comenté al inicio del curso. Este es uno de los cursos más grandes que he tenido, más o menos unos 63 estudiosos, pero ya una gran cantidad de esos estudiosos no ha desarrollado ningún tipo de participación. Entonces se entiende que posiblemente
no continúen el desarrollo del aula, por lo menos de esta asignatura. Luego de esto vamos a hablar sobre la introducción de las bases de datos, de los tipos de datos, de los metadatos, de la tabla clientes, del sistema de bases de datos. Vamos a hablar particularmente de un ejemplo aplicado, para que podamos identificar cómo hay una relación entre estas diferentes tablas que vemos en pantalla, la tabla cliente, la tabla productos, la tabla ventas, y vamos a ver en un ejemplo aplicado cómo estas diferentes tablas interactúan en la dinámica de las organizaciones. Permítame en un minuto nuevamente, por favor, para poder arreglar un inconveniente que tengo con la diadema que estoy utilizando. Bien, uy, perdón. Recordemos, nuestro módulo número 2 se denomina Balance Scorecard. En el mismo se busca que ustedes puedan conocer los pasos para elaborar un cuadro de mando integral y planear el diseño de indicadores. Para este módulo nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 3 actividades: la tarea modelo entidad relación, la actividad construcción de una base de datos en Excel y también la actividad número 5, que se trata de la evaluación acumulativa del curso. Bien, vamos a observar las fechas que están presupuestadas para el desarrollo de estas actividades. Nuevamente, como siempre lo menciono, recuerden que ustedes esas fechas las pueden adecuar, las pueden desarrollar por medio de la pestaña módulos, las pueden verificar, perdón, por medio de la pestaña módulos. Luego se dirigen a la guía didáctica, entre la guía didáctica ingresan al plan de formación y dentro de este plan de formación ustedes van a poder observar que este módulo número 2, perdón, que yo les había dicho, información antigua, ¿sí? Porque antiguamente nosotros en este curso teníamos eh, 5 actividades. Realmente de esas 5 actividades, esa actividad, tarea modelo, entidad relación fue eliminada, ajustada, y el curso quedó o ha quedado finalmente solamente con 4 actividades, ¿vale? Eso les permite a ustedes tener un mayor tiempo para el desarrollo de cada una de las mismas. Bien, entonces para este módulo número 2, ustedes van a tener primero que desarrollar la tarea número 3, construcción de una base de datos en Excel. Em, Esa actividad se habilita a partir de las 8 de la mañana del día 6 de diciembre y tiene cierre programado para el día 20 de diciembre, de igual forma también a las 8 de la mañana. La siguiente actividad, la actividad número 4, se habilita el 20 de diciembre a las 8 de la mañana y tendrá cierre el día domingo 2 de enero a las 11:59 de la noche, ¿vale? Por esto es que les indico que ustedes después del 23 de enero prácticamente ya van a estar únicamente concentrados en el desarrollo de su última actividad, que se trata de la evaluación acumulativa, la evaluación final del curso, y que simplemente, pues ustedes lo saben, se evalúa automáticamente, inmediatamente ustedes la presenten, podrán conocer su nota definitiva del curso. Bien, volvemos a nuestra presentación para ahora sí desarrollar las temáticas presupuestadas para
para nuestra sesión del día de hoy. Bien, primero que todo vamos a realizar una breve introducción a lo que es el concepto de base de datos. Bien. Una base de datos es una colección de datos organizados y almacenados. Datos que, como lo vimos en la sesión sincrónica anterior, pueden ser resultado o están relacionados con los diferentes procesos de gestión que se ejecutan a lo largo de la organización, ¿no? Recordemos que en la clase anterior hablábamos de eh, la gran variedad de información que surge en los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, ¿sí? Cómo esa información se produce al ejecutar o al desarrollar, al llevar a cabo las actividades, las tareas, las labores que, que están en cada una de las áreas o departamentos organizacionales. Esa información entonces constantemente se está construyendo, constantemente se está elaborando y es un ejercicio normal de las organizaciones que se ocupen de identificar primero que todo dónde surge toda esa información y en segundo lugar cómo van a desarrollar sus ejercicios, sus tareas, sus labores para poder alcanzar, para poder lograr que esos datos, que esa información quede al servicio o esté disponible para cada uno de em, los operadores, para cada uno de los individuos que así lo requiera al interior de cada organización. Entonces, lo más relevante en este sentido es que las bases de datos nos permiten capturar toda esa información que se produce a lo largo de la organización y de igual forma ponerla a disposición de aquellos individuos que la requieren en los momentos en que pues, más se requiera, en los momentos en que sea mayormente necesario, ¿sí? En tal sentido, eh, estas bases de datos se convierten realmente en un elemento que constantemente eh, nos está permitiendo solucionar esos inconvenientes, nos está permitiendo dar alcance a esos objetivos que inicialmente por allá nosotros nos trazamos cuando decidimos o cuando quisimos em, poder desarrollar el ejercicio de capturar y difundir la información al interior de las empresas, ¿vale? Entonces, las bases de datos son una herramienta valiosa para la organización, ¿vale? Nos permiten acceder a la información, consultarla, organizarla, ¿sí? Y nos permiten crear algo muy interesante para las empresas, crear un sistema de información, crear un sistema de manejo y flujo de datos que sencillamente va a permitir que en los momentos en que más se requiera nosotros podamos tomar las decisiones más adecuadas para las necesidades, para los requerimientos, para los requisitos que llega a tener que desarrollar esta organización, ¿vale? En tal sentido, los diferentes datos que se producen al interior de la empresa nosotros podremos ingresarlos allí, manejarlos, capturarlos, modificarlos, pero podremos tener, perdón, un histórico de todos estos datos que estamos produciendo al interior de la empresa, ¿vale? Recordemos qué tipos de datos nosotros comúnmente encontramos dentro de las organizaciones. Permítame un minuto, por favor.
Bien, excelente. Continuamos. Finalmente pude resolver el inconveniente con la diadema. ¿Qué tipos de datos normalmente nosotros encontramos al interior de una organización? La anterior vez hablábamos de otras categorías adicionales, otras 3, 4 categorías adicionales, pero el día de hoy vamos a traer los más relevantes, los más importantes y los más comunes dentro de esa dinámica organizacional. Encontramos los datos numéricos, ¿no? Los que nos permiten reflejar variables eh, cuantitativas de los procesos, resultados cuantitativos que se obtienen al interior de los procesos organizacionales. Los decimales que obviamente están acompañando a estos datos numéricos. Su diferencia es que la representación se realiza por medio de números reales, ¿sí? Los que hablábamos inicialmente son datos que podemos representar por medio de números enteros. En el caso de los decimales, ya obviamente pues números reales por las décimas que acompañan a aquellos números enteros. Encontramos también los datos alfabéticos. Estos datos alfabéticos tienen una representación por medio de letras del alfabeto. Y comúnmente cuando se combinan, perdón, con numéricos, en los datos alfanuméricos, nos permiten una codificación bastante utilizada dentro de los sistemas de información organizacionales. Los datos alfabéticos sencillamente tienen un objetivo y es reflejar una variable numérica, ¿sí? Perdón, una variable cualitativa que tienen los procesos. Ya hablamos de los datos alfanuméricos, más adelante pues voy a exponer un poco más sobre la importancia que tienen esos datos alfanuméricos. Encontramos los datos binarios y las fechas, ¿vale? Los datos binarios solamente permiten una representación dual de dos opciones, 1 y 0, sí o no, verdadero o falso. ¿Listo? Hablaba sobre los datos alfanuméricos. ¿Qué sucede con estos datos alfanuméricos? Normalmente los datos alfanuméricos permiten desarrollar combinaciones que nos permiten gestionar de manera adecuada datos que se producen al interior de la empresa o que constantemente se están creando. Nosotros podríamos desarrollar por medio de datos, por ejemplo, numéricos, enteramente, codificaciones en nuestras organizaciones. Pero ¿qué podría llegar a suceder? Si nosotros nos concentramos únicamente en datos numéricos, puede llegar a presentarse el escenario en el cual una organización, una empresa, pues lleve un consecutivo tan grande que sencillamente nosotros no podamos identificar nada, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros si tenemos una tienda que vende diversos productos, bueno, el producto número uno, por ejemplo, no sé, alimentos, les vamos a asignar el número uno, a bebidas, vamos a asignarle el número dos, así. Pues va a llegar el momento en que el número sea tan grande que nosotros no logremos identificar más o menos de qué se trata cada producto. Si lo hiciéramos por medio de letras únicamente, pues podría llegar a suceder algo muy similar. No vamos a poder tener claridad sobre la relación que realmente existe o puede llegar a existir entre un dato y un producto de manera particular, o lo que representa. Los datos alfanuméricos sí permiten que se desarrolle ese ejercicio. Podemos tomar por ejemplo, una combinación. Entonces podremos identificar que por medio de la letra A voy a clasificar productos, no sé, bebidas. Em, una siguiente A puede que se trate de bebidas naturales. Una siguiente letra, por ejemplo, A puede que me identifique que sean jugos de limón, ¿sí? Y un número consecutivo me va a permitir a mí identificar tal vez una codificación particular, ¿sí? Entonces, si arranco con un número 1, quiere decir que es un sabor natural. Si arranca con un número 2, quiere decir que es un light, por ejemplo, bajo en grasa, bueno, todo lo que ustedes quieran. De esa manera yo podré hacerme una idea mucho más clara de la clasificación de los productos. Y al instruir a mis trabajadores en la forma como se ha desarrollado, se ha planificado la programación de esos productos, pues podremos tener una claridad muchísimo más significativa.
¿no? sobre la información que estemos desarrollando. ¿No? Entonces, cuando hable de un producto ABC 002, ¿sí? No tengo que entrar a leer un listado, sino que más o menos el trabajador puede identificar, bueno, si se trata de una A primero, quiere decir que es una bebida, o un B quiere que sea, por ejemplo, que sea un producto lácteo, ¿sí? Y él empieza así a identificar las características del producto, ¿vale? Por eso es tan importante, tan significativo los códigos alfanuméricos. Nos permiten identificar mucho más fácil la información. ¿Listo? Vamos a observar simplemente unos ejercicios, unos ejemplos rápidos y muy sencillos. La siguiente es una tabla cliente. ¿Sí? Pero vamos a ver algunos que los podemos denominar dentro de esa tabla clientes como los metadatos. ¿Vale? Realmente los metadatos son aquellos que me permiten a mí relacionar la información que se encuentra dentro de una tabla con otra, ¿vale? Porque recordemos algo que hablábamos en la sesión inmediatamente anterior, en la sesión del módulo número 1. Los datos son sencillamente eso, datos, son datos planos, ¿no? Recordemos que nosotros realmente no podemos concluir información relevante o importante cuando analizamos un dato por separado. ¿No? Es necesario, es obligatorio que nosotros analicemos esos datos de manera conjunta para que de esta forma realmente podamos eh, construir, desarrollar información que luego sí podamos aplicar dentro de la dinámica organizacional. Por eso es relevante y por eso es importante que nosotros podamos relacionar una tabla con otra. Así que podamos relacionar la tabla clientes con la tabla productos, que podamos relacionar la tabla productos con la de ventas y así. ¿Listo? Vamos a ver ya más adelante un ejemplo de cómo se relacionan las tablas al interior de las organizaciones, pero acá particularmente vamos a hablar un poco sobre em, la forma como se ligan una tabla con otra, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos encontrar normalmente nosotros dentro de una tabla de clientes? Podemos encontrar nombre y apellidos del cliente, su número de identificación, su tipo de identificación, su género, su estado civil, su fecha de nacimiento, ¿sí? Como lo podemos ver, la mayoría de estos datos son datos alfabéticos. Podemos identificar también otro tipo de datos, también todos los que a nosotros se nos pueda ocurrir y que creamos que es conveniente que la organización capture esa información, ¿sí? Por ejemplo, edad. Este ya sería un dato numérico, ¿no? La edad que tiene el cliente. Por ejemplo, si tiene hijos o no. Este sería un dato binario, ¿no? Sí o no. Las edades que tienen sus hijos. Si es soltero, si es casado. Su correo electrónico, por ejemplo. ¿Cuál es su correo electrónico? Su número celular. ¿Sí? Entonces, acá, dentro de esta tabla cliente, nosotros podemos tratar de capturar la mayor cantidad de información que sea posible, la mayor cantidad em, de información que nos facilite el ejercicio de desarrollo. ¿Listo? Entonces, aquí hace referencia a ese concepto de metadato o de datos llave. Los datos llaves son aquellos que nos permiten identificar de manera clara y unificar, ¿sí? A un cliente. Porque imaginémonos, si nosotros realizamos una tabla clientes para cualquier organización, vamos a encontrar muchísimos datos. Ahora, si es una organización grande, imagínense ustedes que empezar a ingresar, como en su momento lo hizo, cuando empezaron a ingresar sus datos de información, em, un almacén como Almacenes Éxito. Imagínense la gran cantidad si esto fuera un Excel, la gran cantidad de líneas de Excel y de Excel, miles y miles, millones de líneas de Excel se llenarían con información de clientes. Entonces, yo necesito identificar de manera unitaria cada uno de esos clientes, que no se repita. Puede que se repitan, que pues vuelvan y se ingresen en la tabla, pero ¿cómo sé que ellos solamente se tratan de uno? Si yo trato de identificarlos únicamente por su nombre,
Pues es algo bastante difícil, ¿no? ¿Por qué sería difícil? Porque un solo cliente no va a poder identificarlo con su nombre, ni con su combinación de nombre y apellido. Si yo digo Andrés Rodríguez, ¿cuántos Andrés Rodríguez pueden existir tan solo en un barrio? ¿Cuántos pueden existir en una localidad? ¿Cuántos pueden existir en todo Bogotá, en todo Colombia? Bastantes, ¿no? Entonces tengo que tratar de identificar cuál de esos me permite a mí identificar de manera única a un cliente. En este caso, pues es su eh, número de identificación y tipo de identificación, ¿no? Porque se entiende que las personas, cada uno tenemos algo que nos identifica a nosotros como algo único. Nuestras huellas dactilares y nuestro em, número de identificación, ¿no? Se supone que es algo que no se repite, por lo menos de manera legal. En tal sentido, por eso es que nosotros podemos relacionar los clientes, podemos relacionar los consumidores entre uno y otro apartado. ¿Listo? Em, por ejemplo, si nosotros tenemos acá esa tabla clientes, ¿sí? Y la relacionamos con otra tabla, como nosotros vamos a poder identificar la información de un cliente en particular, es por medio de em, ese dato, es por medio del tipo y número de identificación. ¿Listo? Siguiente tabla que nosotros vamos a poder observar acá. Vamos a empezar a ver las características de cada una de estas tablas, ¿no? Primero que todo hablemos del sistema de bases de datos. Cuando nosotros integramos la información entre diferentes tablas, ¿sí? Ya sea una tabla clientes, una productos y demás, podemos nosotros empezar a jugar con esa información. Por ejemplo, si yo quiero identificar lo que compró el consumidor John Arias el día martes, pues eso lo puedo hacer es por medio de una base de datos, ¿no? Puede que en la datos de la transferencia solamente quede mi número de identificación. Entonces, cuando vayan a la tabla clientes, busquen mi número de identificación particular, lo identifiquen, lo relacionen en la tabla transacciones, ya podrán hacerse una idea muy bien de cómo está, em, digamos que relacionándose, sumándose, jugando allí esa información que se produce al interior de la empresa. Bien. Un sistema de bases de datos puede estar integrado por una tabla de clientes, una tabla de ventas y una tabla de productos, como lo dije hace algún momento, ¿vale? Nos permite identificar muchísima información, cantidad de clientes que nosotros tenemos en un periodo de tiempo, consumo de productos, niveles de ventas de algunos productos, principales productos que se consumen por género de cliente, ¿sí? Nos permite identificar cuáles de esos clientes están tal vez más fidelizados con cada uno de nosotros. Nos permite realmente desarrollar estrategias que son muy importantes para el éxito de nuestro negocio, ¿sí? Si nosotros logramos identificar que un cliente nos compra seguido, nos compra bastantes productos, pues nosotros vamos a estar interesados en tenerlo cerca, ¿no? En que constantemente nos esté adquiriendo productos, en que constantemente nos compre, en que constantemente esté allí. Y podemos ofrecer información de su primera mano, como por ejemplo, si logramos identificar también la mayor cantidad de productos que él consume, que él compra, pues podremos diseñar estrategias de acercamiento, de relacionamiento. Podemos establecer promociones, por ejemplo, sobre esos productos que particularmente él consume, ¿vale? Lo importante, como lo digo, es que ese cliente, es que ese consumidor esté allí, esté cerca de la empresa, esté deseoso de adquirir, de comprar esos productos, esos elementos que yo le estoy ofreciendo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a observar las diferentes tablas. Vamos a empezar a verificar cuáles son normalmente el contenido de esas diferentes tablas que encontramos dentro de esa estructura de sistema de bases de datos. Primera de esas tablas, la tabla clientes, ya la observamos hace algún momento.
Normalmente, ¿qué tipo de datos podemos encontrar? Su nombre, su apellido, el número y tipo de identificación. Recordemos que estos son datos llave, son estos datos los que nos permiten relacionarnos con otras tablas, ¿vale? Porque, recordemos, nos permiten individualizar una persona en particular, ¿vale? Por ejemplo, yo soy una persona que no tengo un nombre muy común, John Jairo Arias Gómez, ¿no? Pero estoy plenamente seguro que, por lo menos en Bogotá, no soy el único que tengo esa combinación de nombres y apellidos, ¿no? Es muy posible, es muy probable que exista otra persona con exactamente mi mismo nombre y mis mismos apellidos, ¿vale? Entonces, esto se multiplica más en nombres que sí se entiende, se conoce que son muchísimo más comunes. Por ejemplo, el caso que les comenté hace algún momento, Andrés Rodríguez, ¿no? Estoy haciendo mención del nombre más común en Colombia y el apellido más común en Colombia y la combinación de nombre y apellido más repetida en Colombia. Entonces, em, esto puede presentarse. En un futuro vamos a observar casos muchísimo más significativos, especialmente con nombres como Mariana, con nombres como Isabela o con nombres como Matías, ¿no? En nuestro país. Bien, en tal sentido, nosotros acá podemos agregar toda la información que consideremos relevante o importante para la construcción posteriormente de información por parte de nuestra empresa. Como lo dije hace algún momento cuando estaba explicando un poco más sobre la tabla clientes, mencioné, nosotros podemos agregar acá correo electrónico, ¿sí? Número telefónico, edad, si es soltero o casado, si tiene hijos, cualquier tipo de información que nosotros más adelante le podamos sacar provecho. Inicialmente, tal vez a uno le parezca algún dato, alguna información em, como exagerado, tal vez, em, pero realmente no es algo que sea oportuno dejar de lado datos. Por ejemplo, el dato si tiene hijos, tal vez uno creería que eso sí es irrelevante, pero nos permitiría, por ejemplo, en un futuro desarrollar estrategias para el acercamiento de la familia. Si nosotros podemos integrar el negocio a la familia, pues puede que eso sea algo bien percibido por parte del consumidor, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. La siguiente tabla, la tabla de productos. Siguiente caso. Bueno, acá nosotros qué podemos integrar: el nombre del producto, su presentación, unidad de medida, la marca, bueno, precisamente la medida, si cuánto pesa, cuánto mide, bueno, además, su costo, cuánto nos costó a nosotros adquirir ese producto y el precio, a cuánto lo vamos a vender. ¿Listo? Eso sucede mucho, por ejemplo, en las organizaciones, por ejemplo, como el caso de los almacenes de éxito. Ellos compran sus productos a un precio y los venden a otro, ¿no? Sacándole una ganancia significativa. En tal sentido, entonces, nosotros tenemos unos códigos que son datos alfanuméricos. En este caso del ejemplo, no está siguiendo lo que yo les mencioné al inicio, ¿no? De, de utilizar códigos alfanuméricos. Pero acá tenemos un código numérico. ¿Cuál es la idea del código? Pues que nos permite identificar, al igual que las personas, ahora los productos de una manera única. Porque es que realmente los productos no cuentan con algo que nosotros podamos identificarlos de manera unitaria, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una tienda, un mercadito regular, mediano, de barrio, pues por más de que sea regular y mediano, puede que nosotros ofrezcamos una gran variedad de productos, ¿sí? Por ejemplo, el café. Hasta ahora vendría bien un café. Em, Café es un solo tipo de producto, ¿no? Pero nosotros podríamos empezar allí a ver las diferentes subdivisiones que podemos encontrar. Primera gran división, la marca. Podemos tener varias marcas que ofertemos de café. Sello Rojo, Águila Roja, Buen Día, Oma, Juan Valdés, incluso los de tostado creo que también existen, alguna marca adicional genérica, por ejemplo, si es Éxito, creo que ellos también tienen su propia marca de café, ¿sí? Entonces, ahí nomás creo que mencioné como 8, una gran variedad ya de marcas únicamente, ¿listo? Por cada una de esas marcas también podemos encontrar subdivisiones, ¿como cuáles?
Por ejemplo, el tipo. Café natural, café light, café bajo en grasa, café bajo en cafeína, ¿sí? Cualquier tipo de subdivisión adicional sobre tipo de producto. ¿Listo? Entonces podemos imaginarnos por lo menos tal vez unas 4, posiblemente. Bueno, imaginémonos normalmente. Natural, bajo en grasa y con algún sabor en especial, por ejemplo vainilla, que es algo típico en el café. Ahí tenemos 3. Entonces, teníamos 8 tipos de marcas, 3 subdivisiones por cada una de ellas. Ahí ya vamos 8 por 3, 24. ¿Mm? Ahora bien, para cada una de esas subdivisiones que nos acabamos de idear, de esas 3 subdivisiones de cada marca, también podemos encontrar otras subdivisiones. Y es en su peso, en su presentación, que viene 1 kilogramo, el de 2, el de 3, el de 4 y el de 5. Vamos a imaginarnos que solamente hay esas 5 opciones. 1, 2, 3 y 4 y 5 kilogramos. ¿Listo? Entonces son 5. ¿Sí? Y ya habíamos hecho cuentas de 24 variantes. Entonces, si multiplicamos eso, ya estamos alrededor de las 100. Vámonos por ahí, 92 variantes del producto. De un solo producto, 92. ¿Sí? Porque hay varias subdivisiones. Lo mismo sucede con el arroz, lo mismo sucede con el azúcar, lo mismo sucede con la mantequilla, con absolutamente todos los productos. ¿Sí? Porque no hay solamente un tipo de producto, cada producto tiene una cantidad impresionante de subdivisiones, pero impresionante de subdivisiones. Por ejemplo, vemos otro, por ejemplo, la cerveza. ¿Cuántas marcas de cerveza existen? Pueden encontrar en un almacén, por lo menos unas 10, 20, y por cada una de ellas puede encontrar la normal, la que es light, la que es roja, la que ahora es doble malta, la que otra es que es con sabor a trigo, por cada una, por cada marca. Entonces es una subdivisión impresionante de los productos. ¿Listo? Por eso es muy importante que para poder identificarlos, que cuando yo diga es que compré un café, bueno, pero de esos 92, 100 tipos de cafés que yo tengo en mi pequeña tiendita de barrio, ¿cuál de todos se compró? Ah, bueno, lo que nos permite a nosotros individualizar puntualmente ese producto es por medio de un código. Entonces yo le puedo asignar, cuando hablaba del, ahora me queda mucho más fácil clarificar el ejemplo que mencioné hace algún momento. Entonces, por ejemplo, a los cafés yo les voy a asignar la letra F, ¿sí? Porque la E se la asigné a la carne, la D a la cerveza, así, ¿ya? Entonces, los que son F ya sé que son café, ¿listo? Y a continuación le voy a asignar una letra, otra letra adicional. Entonces, la A va a ser para los que son de marca Buen Día, la B para los que es Juan Valdés, la C para OMA, la D para Sello Rojo, la E para Águila Roja. Entonces, yo compro un Buen Día, entonces ya sé que el código es FA. ¿Listo? Entonces ya cuando vea un código por allá alfanumérico que diga FA 0, ¿sí? No, lo que pasa es que el F sabemos que es café, el A que es buen día, el 0 que no era natural, digamos, normal, y el 1 que venía en una presentación de 1 kilogramo. Ah, bueno, ya se sabe cuáles fueron las características puntuales de ese producto que adquirió. ¿Listo? Eso nos permite eh, manejar muy bien la información dentro de nuestra organización. Siguiente tabla que podemos encontrar, la tabla de ventas. Y esta es una tabla tal vez muchísimo más grande de las dos que hemos hablado anteriormente, porque esta es una tabla que iremos desarrollando, construyendo a medida que se desarrolla el ejercicio, las transacciones. ¿Sí? Nosotros tenemos esta tabla alimentada constantemente. Es decir, hoy hacemos una transacción, mañana otra, siguiente otra. ¿Sí? Estás haciendo una idea, ¿no? Imaginemos en un éxito, por ejemplo, cuántas transacciones se hacen por minuto. Entonces, esto es algo que se construye y consume constantemente, se alimenta cada vez más y más y más. Entonces, podemos encontrar tablas enormes. O sea, si nosotros tomamos las bases de datos de las transacciones que se realizan, por ejemplo, en unos almacenes de éxito a nivel nacional, a diario, millones de registros que podemos identificar. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar una gran variedad de datos llave,
Porque cuando nosotros realizamos una transacción, no debemos alimentar toda la información, es decir, no le preguntamos nombre y apellido al cliente, su edad, su número de identificación, si tiene hijos o no, bueno, no le preguntamos toda esa información. Y lo mismo, no ingresamos al sistema que el cliente compró un café, marca Buen Día, sabor natural, de 2 kilogramos, no. Lo único que nosotros ingresamos es número de documento, que eso siempre nos piden a nosotros cuando vamos a comprar algo, ¿no? Número de documento, ingresamos nuestro número de documento, ¿sí? E inmediatamente ya se asignan los códigos de los productos que se adquieren. Códigos y códigos y códigos de producto. De esa forma, el sistema nos permite identificar que una persona, pero en este caso del ejemplo, la cliente de Ana Forero compró 3 bolsas de arroz por 2 kilos ROA el día 12 de noviembre a las 10:30. ¿Listo? ¿Cómo puedo saber que la cliente era Ana Forero si en la tabla ventas únicamente yo tenía un dato, que era un número de cédula, 53765245? ¿O cómo puedo saber que era ese tipo de producto arroz ROA, creo que mencionaba? Si acá lo único que me dice es que el producto fue el 452534. Entonces lo realizo por medio de los datos llave. No nos cuenta. Dato llave, número de identificación, dato llave, código de producto. Cuando yo me voy a verificar en la tabla de productos ese código, tengo la información del producto, que era Rorroa o Diana, bueno, no me acuerdo, de tales características, ¿vale? Y puedo identificar el cliente, nombre, apellido y toda la información que agregué allí. Así es como funcionan, así es como se relacionan, así es como se genera el ejercicio de relación entre una organización y otra, perdón, entre una tabla y otra, y este es algo que ustedes deben poner en práctica en el desarrollo de su actividad número 3, actividad que se denomina construcción de una base de datos en Excel, que precisamente esto se busca. Y ustedes demuestren cómo la información interactúa una con otra dentro de esas tablas de datos. ¿Listo? Bien, mis estimados estudios, les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy al pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco muchísimo su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.